El cine. Historia, evolución, nuevas realidades y dinámicas. El cine, más allá de la gran pantalla. Siempre y para siempre, el cine. En Cámara FM, Radio Cinema. Los mejores personajes que se quedan en nuestras mentes muchas veces parten de un excelente diálogo, pero en su gran mayoría es un diálogo acompañado por una excelente actuación. Esos gestos, esa manera de hacer énfasis, esa potencia dramática para encarnar un sentimiento. En cualquier género, en cualquier tipo de cine, siempre nos sorprenderán esas grandes actuaciones. Bienvenidos a Radio Cinema. Mi nombre es Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Y el programa de hoy comenzamos con una película de cartelera que hace parte de lo que hasta ahora es una trilogía del director Ti West y que ha generado en muy poco tiempo controversia, fanaticada, una oleada mediática y sobre todo gran fanaticada alrededor de su actriz principal, Mia Goth. Hablo de la película Maxine, que es la tercera entrega con dos películas previas. La primera sería X, protagonizada por Mia Goth, donde precisamente interpreta a Maxine, una joven chica, una película anclada en el 79, que tiene aspiraciones de la gran pantalla y que en ese momento la oportunidad que encuentras a través de hacer películas porno, entonces con un grupo de amigos hacen este porno casero que se empezaba a dar por esos años en el contexto cinematográfico, en una finca alejados, y que los dueños de esa finca, que es una pareja de ancianos, tienen una especie de secreto detrás y termina siendo una película de terror muy del 79, de comienzos de los 80, tipo Friday the 13th o Pesadilla en Elm Street. Esta película causó muy buen impacto, inmediatamente se despertaron todas las luces de cara a Mia Goth. Ella allí interpreta el doble rol, la chica muy joven, toda esa sensualidad puesta en la pantalla, pero también hace el papel de la anciana, una octogenaria bastante macabra, y que esa carga de maquillaje da una relevancia muy importante a la construcción de la historia. Un año un poco más llegaría la segunda entrega, que es Pearl. Es una precuela, en este caso es la historia de esa anciana, como en su juventud ella también quiso ser de la gran pantalla, quiso tener una vida de fama y éxito, y las diversas situaciones que la rodearon para no conseguirlo. Y eso fue un gran preámbulo a lo que entonces iba a desarrollar la historia de Maxine. Y en este momento se estrena entonces de una manera discreta esta tercera entrega de Maxine, donde ya vemos, anclada en 1984, esa evolución de esta chica en el mundo cinematográfico, donde ha pasado un poco más de ese mundo pornográfico, tiene la oportunidad de hacer ya un papel, entre comillas, más serio. Es una película de terror de bajo presupuesto, pero que no le implicaba esa sexualidad, y que alrededor de ello se genera toda una confabulación o un complot para impedir que ella asuma este rol. Una película que, de la mano de su director Ti West, empieza a tener como ese ícono de película de culto, o de esos directores que con estas películas independientes muchos actores quieren participar allí. Es un reparto bastante sorprendente. Obviamente a la cabeza estaría Mia Goth repitiendo su papel de Maxine, pero estaría acompañada, por ejemplo, de Elizabeth Debicki, esta actriz que interpretó en The Crown durante unas temporadas a Lady Di, o está Kevin Bacon como uno de los antagonistas de la historia, Giancarlo Esposito en un muy pequeño papel secundario haciendo de manager de Maxine. Entonces, claro, todo este reparto dentro de una historia arrevesada, como son estas películas de terror muy básicas que van sacando esos pequeños giros de estas situaciones para dar esa sorpresa, y que más allá de la credibilidad es un poco ese impacto sobre el personaje central, en este caso el de Maxine, y que con cierta agresividad visual, ese toque de lo explícito, sangriento en pantalla, le da un tono oscuro muy interesante a la película. En general,
Es una fotografía que Ti West se ha encargado en cada una de las películas de llevarlo muy a la época, no solo en la indumentaria, en la ambientación, sino el cuidado fotográfico, ese grano cinematográfico, la mezcla incluso de formatos como el 4:5 con el 16:9, lo cinematográfico 16 milímetros con el de 35, que si bien es una película obviamente rodada con lo digital de hoy, tiene ese tratamiento fotográfico, da esa sensación de gran oscuridad, esos años entre el 82 y el 84 tan particulares de Estados Unidos, que hoy el cine, tanto cine independiente, muy formal, muy serio, como otro tipo más comercial, se ha encargado de retratar, no solo por las modas que imperaban en ese momento, sino también por precisamente cómo se veía el cine, cómo son las películas de ese momento, y que Maxine tiene precisamente ese tinte. Unas cámaras en momentos muy lentos, acompañando muy bien situaciones, luego contrastadas con unos ángulos forzados o unos cenitales para llegar precisamente a ese plano desagradable, ese plano escatológico, ese plano que salpica un poco al espectador de eso sangriento que sucede. Da muy bien esa medida de ese cine terror, de ese slasher que se ha perdido un poco en lo canónico, en ese sabor inicial que tuvo en los 80 y que a partir de explotar la misma fórmula precisamente se ha degradado. Aquí Ti West se ha encargado un poco de resurgir, de volver a esa base de lo que implica o lo que es hacer un cine de terror, y obviamente con una de las Scream Queen, esa Mia Goth muy potente, aquí no desde los gritos exacerbados de esas situaciones de una mujer indefensa, todo lo contrario, es totalmente potente, empoderada, agresiva, defensora de sus sueños, y creo que los primeros 2-5 minutos de película dejan claro el nivel de actuación de esta mujer. Ella llega a presentar el casting para esta película distinta del mundo donde ella se mueve, que es el pornográfico, y en el casting le piden leer, interpretar unas breves líneas, y lo que hace allí frente a la cámara, un plano secuencia, mirando casi que rompiendo esa cuarta pared, es fantástico. Es una mujer que logra desdoblarse, es la actuación dentro de la actuación, es como Mia Goth como actriz tiene esa capacidad de mimetizar, desdoblar, de interpretar interpretaciones, que hay un punto ahí para sumergirse mucho más profundo dentro del personaje, salir de allí, de esa doble interpretación, para llegar al papel inicial de Maxine y no salirse nunca sentir a una Mia Goth, sentir son los personajes. Es muy potente su presencia. Y en conclusión, es una película para quienes han hecho el seguimiento de estas dos entregas previas, una muy buena tercera parte, una muy buena continuación de la vida de Maxine, incluso con cierta expectativa, con cierto deseo de que haya una cuarta entrega, que es una franquicia que si Ti West la empezó a diseñar, que Mia Goth ha participado en la escritura de guiones de las películas y de estructuración de personaje, tiene todo el campo para seguir desarrollando esa historia, seguir ese toque macabro, y bueno, ya para quienes disfrutamos de ese tipo de películas podamos seguir abordando en ese contexto histórico de los 80 ese toque de metalenguaje cinematográfico del terror y esa exploración de un personaje extremo como lo puede ser Maxine. Y una película muy bajo perfil que pasó por cartelera, muy discreta, que desde Francia sorprende. Podríamos incluso acercarnos a la idea de haber tenido en cartelera un cine independiente francés, la película Joven Vampiro Busca, que en su título original es algo así como Vampiro Humanista Busca Suicidas con Consentimiento, y que ese título nada más atrapa. Es un título que genera muchos interrogantes, un cuestionamiento muy grande sobre qué va a pasar allí, que ya tenemos claro ese tono ciencia ficción, fantástico en el que nos vamos a mover, y que en este caso la directora Ariane Louis Seiss nos quiere involucrar con una historia de adolescentes vampiros, alejándose de ser una historia para adolescentes, de quitar un poco el romanticismo alrededor de la figura del vampiro, que también se deformó hacia comienzos de los 2000, y además retratar muchas de las realidades o de los conflictos que abordan los adolescentes de hoy.
cuando en algún momento de la película se establece los padecimientos, los dolores a los que se tiene que enfrentar esta chica vampiro, que básicamente lo que quiere es no alimentarse de sangre, no es capaz de asesinar a otro para alimentarse, por lo tanto tiene que mantener reservas de sangre en la nevera, bolsitas, animales, y que genera cierto desagrado, todo un rechazo social por parte de su familia de vampiros, y obviamente conocer, acercarse a esa vida humana donde trata de encajar pero pues no lo puede hacer. Todos estos dispositivos mentales se sacan del contexto vampiro, pero se le coloca simplemente adolescente. Es un símil, una recreación precisamente de esos conflictos que están viviendo, de esos paradigmas que hoy están detonando tantas condiciones y situaciones de salud mental. A la cabeza estará no solo el de aceptación social, sino también pasaremos por todos los trastornos alimenticios, los trastornos de salud mental, depresiones, suicidio, un montón de situaciones que en un tono de humor negro, bastante negro, hacen que esta adolescente y su relación con un chico, un compañero de colegio que quiere suicidarse, resulte bastante paradójica, de opuestos, donde precisamente ese latente de la muerte es más como un coqueteo, como desde el humor, la necesidad de utilizar algo extremo, pero para un bien dramatúrgico, que en este caso para la película funciona muy bien. Es una historia muy sencilla, una puesta en escena muy básica, no tiene esa carga de efectos especiales pensando en lo fantástico de los vampiros. Todo lo contrario, es una película, por eso ese corte independiente, de bajo presupuesto, discreta, donde el peso recae sobre los chicos. La actriz principal, Sarah Monpetit, que interpreta a Sasha, y que es precisamente esa rebeldía de oponerse a su naturaleza. Bueno, también está dentro esa idea de poner en conflicto todo lo de identidad de género, que sabemos que también hace parte de esa agenda hoy por hoy, y que toda esta mezcla, esa rebeldía frente a lo vampírico, frente a la sangre entendido como vida, muerte, esa disposición de ser lúgubre, pero pareciera que no es lo que busca o lo que desea desarrollar. Por otro lado, el chico humano normal que tiene una madre cariñosa, pero está obsesionado, cercano a la muerte, el pacto que hacen entre ellos y esa búsqueda hacia el final, muy hacia el final solamente se entiende el título original de la película, y es efectivamente es capaz de cazar, es capaz de alimentarse en la medida que sean personas que ya hayan decidido no continuar con su vida, que sepan que ese es su destino. Entonces, hacia ese acuerdo con lo social, con la vida misma, es donde encuentra su espacio el personaje adolescente. Muy interesante la propuesta, una película sin esas ambiciones de festivales, quizás ni siquiera de grandes taquillas, pero que sí hace esa lectura muy bien acomodada a esas realidades adolescentes, a esos conflictos que los atraviesan hoy, precisamente con un aspecto fantástico que también puede ser atractivo precisamente para jóvenes llegar, disfrutar y generar esos puntos de reflexión alrededor de sus propias naturalezas. Joven vampiro busca, de la directora Ariane Louise Sayce. Películas por regiones. La mirada de Ulises nos muestra que las medianeras entre casas, ciudades, países y regiones se llenan con cine. Hablemos de cine en el mundo. Y en el Cineclub trabajamos una película de región, una película independiente de Países Bajos e Irlanda, una coproducción que dirige Ursula Antoniak, y es su ópera prima de 2009, Nothing Personal, Nada Personal, protagonizada por la joven Lotte Berbick. Ella como actriz, esta también era su primera película, y el gran Stephen Rea, un actor de una alta tradición. Quizás para nosotros el papel más cercano, más emblemático sería el que interpreta como el detective en la película V de Venganza, protagonizada por Natalie Portman, y que este actor, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, ha hecho papeles magníficos, a veces muy secundarios, pero que siempre tiene un tono muy muy potente, y aquí ambos logran esa química, equilibrio perfecto en una película de corte muy independiente. Nothing Personal es la historia de una chica
que deja atrás todo su pasado, su vivencia, para con el morral al hombro empezar camino a recorrer Irlanda. En medio de ese recorrido nos la han mostrado apática, un poco ruda, brusca en su relacionamiento social. Hay una rabia de fondo frente a todo lo social y llega a esta granja muy alejado de todo, que pues está solo este hombre, el Martin, interpretado por Stephen Rea, donde él, ya un poco más adulto que ella, está anhelando esa relación, está anhelando compartir todo ese espacio de continuidad con alguien, establecer una relación. Le ofrece trabajar a cambio de hospedaje, comida. Ahí hay una serie de desencuentros precisamente por esas tensiones, pulsiones que ella trae. A la final accede y empieza esa dinámica rutina de trabajar, comer. El hombre constantemente está tratando de romper el hielo, la cercanía, y lo hace principalmente a través de la música y la comida, y cómo la sorprende o cómo le muestra de manera inocente que no hay unas intenciones superficiales, sino realmente construir de base una relación, o de por lo menos conocerse, que la barrera que está poniendo la chica pues sí es bastante fuerte. Entonces son dos personajes en opuestos, ella muy agresiva, muy ruda, brusca, él mucho más empático, afable, con ese vacío, esa búsqueda que también lo vuelve un poco sumiso, y que en esa oposición pues se van encontrando. Entonces el gran plot de fondo realmente es sencillo, es predecible, se entiende que va a haber un momento de conexión. La película está dividida por unos breves capítulos, y que quizás el último capítulo deberían nombrarlo diferente porque se prevé o hace detonar muy fácil el desenlace, y no voy a caer en más spoilers, pero claro, al ser tan predecible se pierde un poco ese encanto, esa magia. Quizás es el único fallo que tiene la película hacia el final. De resto, ese desarrollo es muy potente. Algo muy interesante de esta película, que navega como entre una estructura clásica de Hollywood y una estructura de arte y ensayo, navega en ese límite, es porque si bien tiene un arco dramático definido para la protagonista, también nos deja unos vacíos de libre interpretación, como lo puede hacer el arte y ensayo, y es que nosotros no necesitamos, no se nos da la información de los background de ninguno de los personajes. Ella arranca en un presente de rabia, de dolor, de molestia con el mundo, donde está dejando todo atrás, y en ningún momento a lo largo de la película se explica el por qué está tomando esa decisión, así como tampoco conocemos el background de este hombre, por qué vive solo, si es que es viudo, nunca encontró a la mujer, tiene dificultades para relacionarse. Nunca nos cuentan ese pasado. Al no tener el pasado, es una historia que se concentra en un presente, en las emociones de ese presente, y que tienen que estar claramente marcadas desde la actuación para poder hacer creíble o dramatúrgicamente potente lo que están atravesando. Claro, eso genera cierta dificultad empática con el espectador, entender por qué esta chica es tan brusca, por qué se relaciona de esta manera con el mundo, pero que rápidamente, a medida que va pasando el primer cuarto de la película, eso queda de lado, y ahí es la magia del montaje y la fotografía, esas cámaras que acompañan, ese color, esos paisajes de Irlanda. Hay una construcción atmosférica muy potente que te hacen coger ese feeling, ese sentimiento alrededor de los personajes y lo que están viviendo, que quizás, y es parte de la conclusión como espectador, no importa precisamente el pasado, es el presente y ese dolor o esos vacíos que están atravesando, y cómo los empiezan a subsanar al conocerse, al empezar este relacionamiento. Una película sencilla, bonita, que nos muestra no solo esos paisajes, sino esos rasgos culturales de una Irlanda, esos pequeños demonios en los que puede envolverse cualquier persona, y cómo el relacionamiento humano termina siendo parte de la sanación. Nothing Personal, de Ursula Antoniak. Y haciendo seguimiento al actor José Coronado en sus diferentes participaciones en los últimos años, una película en Netflix, Tu hijo, del director Miguel Ángel Vivas, sorprende mucho por su historia y ese final. No vamos a hablar del final, es muy difícil hablar de la película sin llegar a ese final, pero José Coronado como actor definitivamente se ha impuesto
en los últimos años como una de esas figuras comerciales, ¿sí? Ese cine comercial español de proyección internacional, como una figura muy potente, muy creíble, y su capacidad de mimetizarse en los diferentes roles. Hemos hablado de él en programas pasados, en un par de series que ha participado, otras películas con papeles secundarios. Aquí vuelve a ser el líder, el papel protagónico en una película bastante dura. Hace el papel de Jaime, un doctor con una familia de estrato económico bastante acomodado, y que se nos muestra al principio de la película como un hombre humanista, como estos doctores comprometidos con la causa, con su carrera, donde no es solamente sanar al paciente, sino acompañar a la familia, tener ese toque humano, y que tiene un relacionamiento increíble con su hijo. La familia está compuesta por su esposa, una hija menor y el hijo mayor, pero en especial es el relacionamiento con él. Pero en algún momento el gran punto de giro donde se empieza a torcer la película es que el hijo, a la salida de una discoteca, recibe una golpiza que lo deja en coma. Entonces este hombre empieza a desencajarse, la policía no puede hacer mucho, él empieza la investigación por su lado y paso a paso va quebrando no solo un código ético, sino un código moral. Y que, claro, él es médico, es una de esas profesiones que trata de formar muy bien ese código moral, ser férreo defensor de ciertas estructuras, y que al empezar a transgredirlas, pues precisamente se convierte en una densidad de decisiones, en unas paradojas muy potentes. Y a medida que va encontrando información, el video de los chicos que dan la golpiza, quiénes están involucrados allí, que hay un problema con la exnovia del chico, que la hermana pareciera tener una información oculta, es un poco a poco ir dándole matices, otros puntos de vista a esa situación, pero que el padre, el papel interpretado por José Coronado, realmente no está entendiendo, no está queriendo ver esos otros matices, entonces se enfrasca en tratar de defender una sola visión. Eso es muy potente desde la actuación, desde la construcción de guión. Pareciera que la historia quiere jalar hacia un punto, pero el personaje la hace llevar siempre por otra línea. Esa confrontación de él cada vez más contra el mundo. Y adivinen qué, el espectador siempre en empatía con ese personaje. A pesar que en algunos momentos pareciera que todo se le va a salir de las manos y que está infringiendo a partir de violar ese código moral, seguimos defendiendo, seguimos acompañando la lucha y la búsqueda que está haciendo por tratar de defender la vivencia o el drama que está viviendo su hijo. Entonces el papel de José Coronado, el de Jaime como ese líder, ese padre de familia defendiendo su camada, termina siendo una cosa macabra, una cosa bastante paradójica, pero en escándalo, donde esa empatía que nos lleva como espectadores puede llegar a tomar un giro hasta decir: ¿qué me pasa como espectador al estar apoyando a un tipo así? Esos giros internos de la historia que han sabido desarrollar muy bien el cine español en los últimos años. Realmente es notable como industria de 2015 para acá, los nuevos guionistas, los nuevos directores. Hay una parte de Galicia, toda esta parte de España, donde están saliendo producciones por montón, tanto en seriados como en películas, que están mostrando otros paradigmas muy interesantes, y que esta película, en ese tono thriller, va capturando no solo la atención, la emoción del espectador, sino también esa reflexión frente a los valores fundamentales de la estructura de la naturaleza humana. Nos lleva contra la pared a puntos de, y a riesgo de ser contraproducente con la película, de odiar al personaje o de querer protestar fuertemente contra esa historia. Muy interesante esa interacción que se genera espectador-película. Tu hijo, del director Miguel Ángel Vivas. Banda sonora. Sea con una bailarina en la oscuridad o cantando bajo la lluvia, la música en el cine transporta a otras vidas. Hablemos de bandas sonoras. Y para nuestro soundtrack final de la película Maxine, la canción Young and Beautiful, interpretada por Lana del Rey, precisamente hace parte de ese conflicto que vive Maxine. Sabe que le están pasando los años, que el mundo de la pornografía es muy efímero, que depende de su físico y que anhela rápidamente ingresar a la
gran industria, real industria de las grandes luces y las grandes pantallas. Hasta acá Radio Cinema. Mi nombre Andrés Murillo, docente del programa de cine del ITM. Y para más reseñas, mi canal de YouTube Cine Placebo. Hasta un próximo programa.